fue lo mismo. El mismo inferior. No, había una que salió definitivamente. Creo que era el fémur con la tibia. Fémur tibia de sí. Cóndilo. Acá se queda para eso. Ay, Cristian. Muy bien, vamos a comenzar la clase. Esta es la última clase del miembro inferior, en la cual vamos a revisar, igual como lo hemos visto en las otras áreas, la funcionalidad que tiene el tobillo y el pie. Si nos damos cuenta, nosotros aquí tenemos una articulación importante que es la articulación del tobillo. Pero las lesiones del tobillo, que lo vamos a hablar en el seminario, no se deben a la acción de movimiento que tiene esta articulación, sino a una articulación que está por debajo de la cara articular de este hueso, que es el astrágalo o talus, y la cara inferior del astrágalo o talus y la cara superior del calcáneo. Una articulación que ya vamos a mirar la parte ósea. Por eso que no hay que confundir los movimientos que tiene la articulación del tobillo formado por la cara inferior de la tibia, la cara superior del calcáneo, las estructuras hacia la parte medial del manuelo tibial y hacia la parte lateral del manuelo peroneo. La articulación tibio-peroneo-astragalina, o articulación del tobillo, cambió de nomenclatura y actualmente se llama la articulación talocular. Si nosotros observamos la cara superior del astrágalo, es una polea, es una tropa. ¿Con quién? Se articula con esta cavidad que vemos aquí, la cara inferior de la tibia. Articulación de tipo sinovial de heterotrofiartrosis. Ya sabemos que hay músculos flexores y músculos extensores, los acabamos de revisar en la práctica. Flexores de la pierna, que van hacia el pie, y extensores. Entonces, el movimiento de flexión y extensión se hace a este nivel, donde está el retináculo de los extensores por la cara anterior, el retináculo de los flexores por la cara posterior, anal retromalar mecánico. Esta articulación, sus extremos óseos están fijos, tienen una estabilidad importante. Por la parte interna tenemos este ligamento, el ligamento deltoideo. Es uno de los ligamentos más potentes de la articulación del tobillo. Tiene 4 fascículos. Vamos a ver un fascículo tibio-talar posterior, el tibio-calcáneo, el tibio-navicular hacia el hueso escafoides y el tibio-talar anterior. Estos son los 4 fascículos del ligamento deltoideo. Habrá otros, por supuesto, como el talón navicular dorsal, el ligamento talocalcáneo posterior, o el ligamento que vemos aquí, que es el ligamento calcáneo navicular plantar. Pero no son ligamentos que están de alguna manera fijando al tobillo, sino a huesos que corresponden a la primera, segunda fila del tarso o del calcáneo hacia la base de los metatarsianos. Por lo tanto, ya tienen una funcionalidad sobre el pie, no sobre el tobillo. El ligamento deltoideo es el principal en la cara o superficie medial del tobillo. Ahora, si miramos el lado lateral, también vamos a encontrar el mandíbulo lateral, el mandíbulo ferorio, tiene fascículos que van a ir, igual que el ligamento deltoideo, hacia superficies óseas, que corresponden al ligamento tibiofibular anterior que vemos aquí, de la superficie lateral de la tibia a la fíbula, el tibiofibular posterior atrás, el tibiofibular anterior y el calcáneo fibular. Entonces, estos son los 4 elementos que van a determinar la estabilidad de la articulación del tobillo por el sector lateral. Aquí
también podemos apreciar cómo los tendones de los fibulares, de los músculos fibulares largo y corto, atraviesan este retináculo, el retináculo de los peroneos, para ir a la superficie, como hemos visto ya en la base del cinto metatarsiano, para el corto, y el largo atraviesa toda la superficie plantar hasta la primera cuña, primer cuneiforme y primer metatarsiano. Muy bien, la articulación del tobillo entonces está diseñada solamente para hacer flexión y extensión. Y alrededor del tobillo, de esta zona del tobillo, vamos a encontrar las ramas terminales de las arterias que hemos visto hoy en la pierna. Por ejemplo, la arteria tibial anterior me va a dar aquí, en el compartimiento anterior, una rama que va hacia adentro. La rama medial, la articular anterior, se llama malleolar medial, hacia afuera, malleolar lateral. Por detrás, en el canal retromalleolar, tenemos a esta arteria, la arteria tibial, que junto con la arteria peronea van en el compartimiento posterior de la pierna, y cuando llegan al tobillo van a dar ramas que se anastomosan con la primera anterior, formando este circuito alrededor del tobillo, el circuito arterial del tobillo. Luego las arterias correspondientes que veremos más adelante, cómo van a formar plexos arteriales y venosos a nivel de la primera, segunda fila del tarso y la región metatarsiana y derogativa. Aquí tenemos el esqueleto de lo que vamos a estudiar en relación al movimiento del pie. Primero vamos a encontrar a esta articulación, la articulación subtalar, llamada antiguamente subastragalina, que lo forma la cara inferior del astralo y la cara superior del calcáneo. Pero si nosotros lo vemos por separado, estas facetas tienen doble espacio. Entonces, por eso que se le llama doble artrolia. Una artrolia en el sector medial, otra artrolia en el sector lateral, doble artrolia. Estas carillas permiten que los músculos que acabamos de ver en la práctica de la pierna vayan a producir un movimiento. Es un movimiento poco significativo, pero hacen rotar las carillas planas hacia un lado y hacia otro. Entonces, es como si nosotros tuviéramos aquí esta tabla que representa la cara superior del calcáneo y esto la cara inferior del astrágalo o talus. Entonces van a permitir un movimiento de desplazamiento o rotación en el eje de la articulación subtalar. Artrolia es un deslizamiento de una superficie sobre la otra. Y aquí tenemos que explicarnos que si ya hemos estudiado los músculos de la pierna, podemos deducir el movimiento. Si la plataforma va hacia adentro, ¿cómo se llamará el movimiento? Inversión. Inversión. O sea, tenemos a los músculos de la inversión. Díganme los músculos. Los músculos de la inversión. ¿Lo oí? Tibial anterior y tibial posterior. No, tibiales. Inversión. Entonces la plataforma giró hacia adentro, la artrolia. Pero si va hacia afuera, se llama eversión. Dígame tres músculos de la eversión. Largo, corto, pero no largo, corto. Los tres fibulares. Largo, corto y tercer fibular. Entonces, eso es la función que tenemos aquí para esta articulación subterránea. En ese momento ustedes lleven el pie hacia adentro. Quieren su pie hacia adentro. ¿Ya? Lo máximo que puedan. ¿Qué sienten? Tensión en el lado lateral. Imagínense que ahí se caen con todo su peso. Se rompe el ligamento del lado lateral, el fibular, tragalino, entonces ya no hay tensión en el lado lateral, el astrágalo va a girar. Gira, porque lo que está predominando aquí ya es lo que está sano, la inversión. Al girar hacia adentro el astrágalo, impacta sobre el malleolo tibial y lo fractura. Eso es lo que queremos que ustedes entiendan y nos expliquen en el seminario, cuál es el mecanismo de la lesión del tobillo, mesa 2. Ahora, entonces, si yo miro una radiografía, solamente mirando la radiografía, yo puedo decir al paciente, que caíste
y tu pie se pueda salir. ¿Por qué? Porque el lado lateral, donde está el ligamento lateral, va a producir una fractura, como si fuera una cuña, fractura por abulsión o fractura transversa del maluelo externo. Al girar el astrágalo y golpear el maluelo tibial, me produce una fractura oblicua del maluelo interno. Mecanismo entonces de inversión. Si fuera lo contrario, el mecanismo de eversión, ponga su pie en eversión máxima. ¿Qué siente? Tensión en el lado medial, en el lado interno. Allí el ligamento es tan potente, no se produce usualmente no se produce una lesión del ligamento, pero el ligamento petroleo arranca la superficie de la tibia. Fractura transversa o fractura por abulsión del maluelo tibial. El astrágalo sin contención va a rotar hacia afuera, impacta sobre el maluelo lateral y me produce una fractura obliqua. ¿Entendieron? Si no lo entendieron, busquen el video más tarde y veanlo 100 veces. Mecanismo de la fractura del tobillo depende exclusivamente del movimiento de la articulación subtalar doble articular. Y luego las articulaciones que vienen a continuación son articulaciones que ya tienen movimiento mucho más mínimo, ya casi un movimiento de poca magnitud. Por ejemplo, esta artrodia, la calcáneo cuboidea, es una artrodia tipo sinovial género artrodia, pero ya no existe un movimiento de deslizamiento como esta, porque aquí no tenemos músculos que lleguen a uno u otro lado para poder mover esta zona articular, pero se le llama así porque son características anatómicas. Hemos dicho que hay articulaciones típicas donde los movimientos son exactos, pero hay atípicas donde no hay movimiento. En este caso, la calcáneo cuboidea, una artrodia que no tiene capacidad funcional. A ver, alguien que me mueva la articulación calcáneo cuboidea es imposible. Igual sucede con esta articulación entre la cabeza del cabo o astrágalo y la cavidad del hueso navicular o escafoides. ¿Qué cosa es? Es una cabeza, es una esfera, la otra es una cavidad. Ya sabemos que son articulaciones esféricas, en este caso, talón navicular tipo sinovial género en artrosis. Desde el punto de vista anatómico, pero desde el punto de vista funcional, aquí no funciona nada, no hay movimiento. Estas dos articulaciones se llaman articulación del medio tarso. Si mañana yo le pregunto, diga usted las superficies articulares de la articulación medio tarsiana medial y su función. Medio tarsiana medial, ¿cuál será? Talón navicular. Cabeza de astrágalo, cavidad del naviculado del cuboides. Tipo sinovial género en artrosis. Pero es una artrosis que no tiene capacidad funcional. Si dijera la medio tarsiana lateral, ya saben que es la calcáneo cuboidea artrótica. Muy bien, y luego voy a observar cómo los huesos corresponden a la segunda fila del tarso, el hueso navicular, el hueso cuboides y las tres cuñas son superficies planas entre ellas, para constituir también articulaciones de tipo sinovial de género artródico. Y aquí tenemos a la cara inferior del cuboides, de la primera, la segunda y la tercera cuña, que son planas en su cara inferior, y son planas la base de la cara superior de los metatarsianos. Articulación tarso-metatarsiana, tipo sinovial género artródico. Entonces, en estas articulaciones no vemos movimiento. Y luego la cabeza de los metatarsianos, que es una prominencia sobre la cavidad de las falanges, metatarso-falángica sinovial de tipo condyloartrosis. Ahí ya vamos a tener movimiento porque tenemos el aparato flexor y extensor, y luego las interfalángicas, que son también como la mano, articulaciones de tipo sinovial género artrosis. Entonces hay que tener cuidado cuando nosotros nos pregunten alguna articulación, ya sea del tobillo o articulación del tobillo. Estas son las articulaciones, todas las líneas
demarcadas aquí en colores, nos muestra la capacidad funcional que va a tener el pie, pero solamente esta articulación de los huesos de la primera fila del tarso astrálabo y calcáneo es lo importante para la función del pie. No quiero decir que el resto no sea funcional, pero vamos a ver que va a depender del tipo de traumatismo que podamos tener. Por ejemplo, si un paciente está manejando una bicicleta y se cae y su pie se queda atrapado en el estribo de la bicicleta, o un jinete que está haciendo deporte en el caballo se cae y su pie se queda atrapado en el estribo, va a romper toda esta superficie de la articulación tarso-metatarsiana. Una lesión importante en estos accidentes se llama la luxación de la articulación tarso-metatarsiana, pero es por trauma directo, no es porque yo voy a mover o voy a saltar y se me va a cruzar. Igual que en la mano, nosotros tenemos el esqueleto del hueso del pie, entonces ya con estas características que hemos mencionado, y en azul estamos observando los elementos que llegan al pie. Ya hemos visto a los fibulares para el quinto metatarsiano, al tendón del calcáneo en la cara posterior para el trisexural o tendón calcáneo, y para los extensores largo de los dedos y el extensor de labios. En rojo, lo interesante aquí es el espacio intermetatarsiano. Igual en la mano tenemos que observar cómo están dispuestos los músculos para el sector profundo, como son los interóseos, dorsales y los interoseos, o algunos músculos que van de la segunda fila o primera fila del tarso hacia la planta de los dedos del pie para formar parte de los abductores cortos y flexores cortos del pie. Muy bien, el pie no es una estructura que esté en un solo plano. El pie tiene los arcos. Los arcos del pie son 3. Y eso sirve para que nosotros mantengamos una posición. Si yo tengo un paciente o un traumatismo en el pie, lo cual me haga perder los arcos, miren ustedes la sobrecarga que va a existir sobre las superficies medial, transversa o lateral del pie. Entonces tenemos un primer arco que lo vemos aquí, el arco longitudinal medial. Este es el que le da la forma al pie. Miren ustedes que los huesos de la primera fila o la segunda fila no están en un mismo plano, van a articularse de una manera que nosotros tengamos una superficie en el arco longitudinal medial o interno. Y no forma pues el calcáneo, que lo vemos aquí, el astrágalo, el hueso navicular, primera, segunda y tercera cuña, los 3 primeros metatarsianos y los 3 primeros dedos. El arco longitudinal medial me va a dar esta huella. Si yo me tomo una huella plantar, ¿no? Lo pongo en un tampón de tintero y lo pongo sobre una superficie, me va a dar esta imagen, el arco longitudinal medial. Pero si la imagen se ve aplanado totalmente, ya no hay arco longitudinal, es un pie plano. Un pie plano de primero, segundo o tercer grado, de acuerdo a cómo el borde del lado mediano de esta sombra avanza hacia el compartimiento más interno para aplanarlo en el pozo de salir del plano medio. Si yo tengo una pérdida del arco longitudinal, entonces la marcha es diferente. La transmisión de fuerza va a ser diferente también a los huesos que voy a tener un pie posiblemente doloroso. Esto se diagnostica en niños, ¿no? Con pie plano, o en adultos. Si es en adultos, pues hay que hacer un trabajo más laborioso. Pero si es en niños, actualmente las técnicas de reconstrucción son bastante avanzadas. Se hace un abordaje en este hueso que se llama el seno del tarso, se saca la sinovial y por ahí se introduce un tornillo de expansión. Es un tornillo que a medida que se va introduciendo se va recuperando el arco longitudinal medial. Solamente para darles un ejemplo de la importancia que tiene el arco longitudinal medial. Luego tenemos un arco longitudinal lateral, el calcáneo, el cuboides, los 2 últimos metatarsianos y los 2 últimos dedos. Y luego vamos a tener este arco transverso que está aquí a nivel entre la primera fila, segunda fila del tarso y la base de los metatarsianos.
marcianos. Cuboides, ¿no? Las cuñas y la base de los metales. Arco transverso. Es un arco importante también para mantener la bóveda plantar en el momento del salto de la carrera o de la marcha. Muy bien, hemos visto en la práctica de hoy día cómo los tendones de los diversos compartimentos de la pierna tienen una estabilización con estos elementos que vienen de la fascia de la pierna. Entonces, la fascia, cuando llega a la superficie ósea del peroné o de la fíbula y de la tibia, se producen unos engrosamientos para formar los retináculos. Este es el retináculo superior del extensor y el retináculo inferior del extensor. Entonces, vamos a observar que los tendones del compartimento anterior van a hacer posible que tengamos que tener un deslizamiento a través de estos retináculos por la presencia de las estructuras sinoviales. Son las llamadas correderas, igual que en la mano, correderas del pie. Primera corredera, entonces tenemos este músculo del lado medial, ¿no?, de la tibia anterior. Segunda corredera para el extensor largo del dedo gordo, el alus. La tercera corredera para el extensor común y el tendón del tercer peroneo. El extensor común y el tercer peroneo tienen una distribución en el mismo plano, en el mismo sentido que están dentro de este tejido sinovial. La cuarta corredera está en el compartimento lateral, fibular largo y fibular corto. La quinta corredera en la cara posterior, canal retromalular medial para el flexor largo del alus o del dedo gordo. La sexta para el flexor común de los dedos y la séptima el tibial posterior. Entonces, este tejido sinovial, que es como un estuche para los tendones, me permite el movimiento. Ahora, los retináculos, así como hay un retináculo extensor, un retináculo fibular y el retináculo flexor, sirven de alguna manera para orientar la posición del pie. Por ejemplo, ¿qué hará estos cuatro músculos de estas primeras cuatro correderas sobre el pie antes de pasar por el fascículo superior del retináculo extensor? ¿Qué funcionará? Flexión dorsal o extensión del pie. Pero una vez que pasó el retináculo inferior, los grupos de estos músculos son selectivos. Por ejemplo, el tibial anterior es un músculo flexor dorsal por encima del retináculo extensor, pero por debajo ya es un músculo de la inversión. Entonces, así podemos ir analizando cada uno de ellos para mirar la función. Igual que en la mano, la fascia de los retináculos se va a continuar al dorso y a la planta del pie y va a formar los compartimentos del pie. ¿Qué vamos a ver? Un compartimento de la región dorsal, aquí, región dorsal. ¿Qué voy a tener en ese compartimento? Dos músculos, ¿no? El extensor corto de los dedos y el extensor corto del alus. ¿Qué arteria? La arteria dorsal del pie. ¿Qué nervio? Nervio fibular profundo. Si yo miro el compartimiento que ya están en la planta del pie, podemos encontrar grupos que están aquí, ¿no? El grupo en azul para el compartimiento medial, primer dedo, el grupo compartimiento exterior, el compartimiento lateral y el compartimiento profundo o interoso. ¿Qué vamos a encontrar en la planta del pie? En estos compartimentos medial y lateral, arteria, vena y nervio lateral. Entonces podemos encontrar igual como en la mano síndromes que estén relacionados a traumatismos para mirar los síndromes compartimentales, edema muscular que comprima a los vasos o a las arterias. Igual que en la mano tenemos que tener un tratamiento rápido, quirúrgico, antes de las 4 horas, porque si no, la compresión nerviosa y la compresión vascular me produce isquemia, necrosis de los músculos y pérdida, por supuesto, del pie. Una vez que hemos sacado la fascia plantar, vamos a encontrar que los músculos están en planos, no como en la mano. Aquí hay un plano superficial, primera capa.
¿Qué vamos a encontrar en la primera capa? Pues un músculo que está orientado hacia el dedo gordo, ¿no? Se llama el aductor del alus. Otro en el mismo plano que está el quinto dedo, se llamará el aductor del quinto dedo. Y uno que está aquí al centro, que se llama el flexor corto de los dedos. Tres músculos de la primera capa. ¿Dónde se están originando? En el esqueleto que ya acabamos de mencionar, cara plantar de aquí, del calcáneo, por el proceso medial de la tuberosidad del calcáneo, el retináculo de los músculos flexores que están en la cara interna del calcáneo y la tibia, la poneurosis plantar, y de ahí se dirige al lado medial, que es el lado interno, en la base de la falange proximal del primer dedo. Abduce y contribuye a la flexión del primer dedo, el músculo abductor del alus. Nervio plantar medial, origen radicular de serosis. ¿Qué pasa con el control del quinto dedo? También lo tenemos aquí que mirar al proceso medial y lateral del calcáneo, ¿no? Y de ahí vamos a ver que existe un tabique, donde se origina también un tabique intermuscular y va al lado lateral de la falange proximal del quinto dedo. Abduce y también flexiona el quinto dedo. Nervio plantar lateral. Y este que está al centro, el flexor corto de los dedos, tanto en el proceso medial de la tuberosidad del calcáneo, la poneurosis plantar, los tabiques intermusculares, y de ahí aparece yendo a ambos lados de la falange media de los cuatro últimos dedos. Es un músculo entonces que está permitiendo la flexión secundaria de los cuatro últimos dedos. Ya tenemos al flexor principal, que es el flexor largo de los nervio plantar medial. Tres músculos que no podemos equivocarnos si van en la mano, como hemos visto, abductores. La segunda capa es un músculo que está relacionado al origen en este tendón. El tendón del flexor largo de los dedos. Pueden ver los cuatro fascículos de este sector lateral, para los cuatro últimos dedos, y aparecen aquí estos músculos entre los tendones. Y van a ir pues a la falange proximal de los dedos, cuatro últimos dedos, para tener una doble inervación, igual que en la mano, en lumbrical medial, por el medio plantar medial, los laterales por el medio plantar lateral. Y vamos a observar que en este mismo plano, por debajo del tendón del flexor largo de los dedos, está llegando este músculo, el músculo cuadrado plantar. El músculo cuadrado plantar llega al borde inferior del flexor de los dedos, largo de los dedos, y va a hacer su origen aquí en el calcáneo. Entonces, en la cara medial y lateral de la superficie plantar del calcáneo, al borde posterolateral del músculo, del tendón del músculo del flexor largo de los dedos. Nervio plantar lateral. ¿Qué hace este? Es un auxiliar para que para el flexor de los dedos. Solamente dos músculos en la segunda capa, lumbricales y cuadrado plantar. Y en la tercera capa, que es una capa ya que se acerca a la profundidad, tenemos a los aductores. Igual que los abductores, habrá un aductor del alus y un aductor del quinto dedo. Un aductor del alus, perdón, un flexor del alus y corto del alus y un flexor del quinto dedo. Dos flexores y un aductor. El aductor, igual que en la mano, tiene un fascículo transverso y un fascículo oblicuo. El aductor, entonces, la cabeza oblicua está en la base de estos metatarsianos, segundo al cuarto, y la oblicuo. Y la cabeza transversa, los ligamentos plantares de la articulación que corresponde a la cabeza del metatarsiano de la falange, ligamentos plantares de las articulaciones metatarsofalángicas. Este aductor viene y se forma un solo tendón aquí que va al lado lateral, ese es el lado lateral, hacia afuera, lado lateral de la base de la falange proximal del primer dedo. Este es un músculo importantísimo en la mecánica que tienen los dedos del pie, especialmente el primer dedo. ¿Qué hace?
Si yo tengo un paciente o una paciente, porque es preferentemente mujeres, que usan un calzado un poco ajustado aquí a esta zona metatarsofarángica, hace posible que yo tenga una contracción sostenida de este aductor, y como está en la falange proximal, en el lado lateral, ¿qué va a hacer? Me lleva el primer dedo hacia afuera y me crea una prominencia en esta cabeza del metatarsiano, produciéndose una deformidad que se llama el alus valgus, alus valgus. Muy bien. Luego tenemos este flexor corto del primer dedo. Entonces la jala plantar, de qué hueso, del tumoris y del tumiforme, y se van a ambos lados de la falange proximal del primer dedo, medio plantar mediano. Y en el lado lateral tenemos al flexor corto del quinto dedo, base del quinto metatarsiano, base de la falange proximal del quinto dedo, músculo que hace flexionar al quinto dedo. Ramo superficial del medio plantar lateral. Dos flexores, uno a cada lado y un aductor. Tercera capa de músculos. En la cuarta capa tenemos músculos interosos plantares. Hemos visto, igual que en la mano, como tiene un solo fascículo de músculos, y observamos dónde están los espacios intermetacarpianos entre el segundo y el tercero y cuarto, y el cuarto y quinto dedo. Lados mediales de la base de la falange de los dedos para ir a atravesar la articulación metatarsofarángica y ir a la zona expansora de los dedos, por eso que hace un movimiento importante en este grupo de los interosos plantares. Son músculos que van a producir un acercamiento de los tres dedos últimos al eje del pie, músculo de la aducción. Y cuando pasa la articulación, el metatarsofalángeo contribuye a la flexión de la articulación metatarsofalángea. ¿Qué pasa en los interosos dorsales? Ya tenemos doble fascículo, igual que la mano, lados adyacentes a los espacios intermetacarpianos. El primero va al lado medial de la falange proximal del segundo dedo y el resto va al lado lateral. ¿Qué hacen estos músculos interosos dorsales? Lo contrario, abren un shock, separan entonces los dedos del pie, nervio plantar lateral. Entonces estos son los cuatro planos que tenemos que estudiar. Posiblemente tengamos que mirar, igual como en la práctica anterior, hasta el tercer plano, porque esto está en el espacio interoso. Y vemos el compartimento de la región dorsal. Aquí se han retirado todos los elementos superficiales del retináculo extensor y vemos a este músculo que se llama el extensor corto de los dedos. Cara superior del calcáneo, había un espacio hueco entre la cara superior del calcáneo y el borde superior o cara superior del hueso astraga de los talus, que se llama el seno del tarso. Alrededor del seno del tarso se va a formar el origen de este músculo, extensor corto. Además toma inserción en los ligamentos alrededor talocalcáneo, el ligáculo inferior de los extensores, y aparece aquí como una masa que se divide a los cuatro últimos dedos, segundo al cuarto, para constituir el extensor corto de los dedos que va a ir a tener una relación con el extensor largo a través de las ventanas tendinosas que se producen entre la falange media y la falange. Este músculo es importante porque tiene una relación funcional y de ubicación de las estructuras vasculares que tenemos en el cuerpo. Por ejemplo, si yo miro el tendón que va al segundo dedo y entre el segundo dedo y el tendón del primer dedo, que es un músculo individual, uno dice que es un fascículo que se orienta hacia el medial y que toma el nombre del extensor corto del dedo, es el mismo origen. Entonces aquí tenemos un espacio, el primer espacio interoso. Aquí debo encontrar yo la parte final de la arteria dorsal del pie,
ingresa, perfora este espacio interdigital y se va a la planta del pie. Ya no toma el nombre de arteria dorsal del pie, sino cuando lo perfora se va a llamar arteria plantar. Muy bien, plantar profunda, extensor corto de los dedos al primer nervio fibular profundo para ambos músculos. ¿Por qué? Porque es el único nervio que va a pasar por el vertináculo de los extensores, da una rama motora para el extensor de los dedos, el extensor del alus, y luego se vuelve sensitivo para dar inervación a este espacio, al espacio interdigital del primer y segundo dedo, porque todo el resto del pie está dado por una inervación sensitiva que proviene de ¿quién? Del fibular superficial. Lo hemos visto hoy día cuando hemos hablado. Muy bien. Entonces aquí tenemos a esta arteria tibial anterior. Arteria tibial anterior. Hemos visto que dan las malleolares. La malleolar anterior medial, anterior lateral. Muy bien. Aquí sigue la arteria dorsal del pie y va a desprender una primera rama que se va hacia el lado lateral. Miren ustedes la relación con la base del quinto metatarsiano. Esta arteria se llama la arteria tarsiana lateral. Esta tarsiana lateral, con esta rama principal de la arteria dorsal del pie, se van a nasomosar y forman la arteria arqueada o el arco dorsal del pie. Así como vio la tarsiana lateral hacia afuera, hacia adentro, hacia la parte medial, también origina una arteria tarsiana medial. Aquí irrigan las tarsianas, que es a los huesos del tarso, tanto de la primera como segunda fila del tarso. Muy bien, esta arteria dorsal del pie, antes de formar la arteria arqueada, va a dar unas ramas, que van a ingresar al primer espacio interdigital. Veamos el aquí. Y es una arteria que va a dar arterias digitales. ¿Para qué? Para el primer dedo y la superficie lateral, medial del segundo dedo. Una vez que dado estas metatarsianas dorsales para el primer y parte del segundo dedo, la arteria se profundiza aquí, primer espacio interoso. Y al pasar el primer espacio interoso cambia de nombre. La arteria dorsal del pie, que se llama, ahora se llama arteria plantar profunda. Es un poco difícil entender cómo los autores pueden dar una denominación a esta arteria dorsal del pie aquí en este espacio donde se introduce como arteria plantar profunda, porque yo entendería que las arterias plantares no están en la superficie dorsal, sino están en la superficie plantar. Y si yo hablo de una arteria plantar profunda, tendría que tener una arteria plantar superficial, que de alguna manera ellos lo han modificado en la región plantar, pero ya lo veremos. Entonces, esta arteria dorsal del pie, que se une con la arteria arqueada de forma de arco dorsal, continúa con el mismo nombre, arteria dorsal del pie, da las colaterales, como le dije, por el primer dedo y parte del segundo, y luego se perfora la membrana interdigital para ir a la planta del pie. ¿Qué arterias salen del arco dorsal del pie o de la arteria arqueada? Estas arterias. Aquí, entonces 1, 2 y 3. Entonces, estas arterias que van a ir a los espacios metatarsianos se llaman, igual que en la mano, arterias metatarsianas propias, arterias metatarsianas dorsales digitales para cada lado del dedo. Vean ustedes, la segunda para el lado lateral del segundo dedo y la parte del tercero, la primera, la segunda para la superficie medial del tercero y superficie lateral del cuarto,
y la tercera para la superficie lateral de cuarto y medial de quinto dedo. En cambio, la arteria digital propia del quinto dedo del sector lateral sale directamente del arco. Y ahí se termina la vascularización por la región dorsal. Observen cómo las arterias metatarsianas dorsales no llegan a cubrir la punta de los dedos, se queda aquí, en esta falange media del dedo. Hoy que tenemos por la región plantar, observamos aquí a la arteria tibial posterior. Ya hemos visto ahí en el cadáver, en el ángulo flexor, junto con nervio tibial. La arteria tibial posterior da ramas para la superficie de la primera fila del tarso, como son las ramas calcáneas. Y luego se divide hacia afuera en una arteria plantar lateral que cruza de medial a la base del quinto metatarsiano. Y hacia medial, la arteria plantar medial. Ahí tenemos los dos troncos. La arteria plantar lateral siempre va a ser de mayor calibre que la plantar medial, pero esta superficie que vemos aquí, el trayecto oblicuo, se vuelve horizontal. Entonces, una proyección oblicua de la plantar lateral y una proyección transversa. Cuando llega al primer dedo, ¿con quién se va a unir? Con esta arteria plantar profunda. ¿Y qué forma el arco plantar profundo del pie? Entonces, en este arco plantar profundo, nosotros vamos a ver que salen de esta superficie las arterias metatarsianas plantares. Las metatarsianas plantares se continúan como metatarsianas digitales, que a nivel de la falange media, igual que en la mano, dan una rama que continúa a la región plantar de la falange distal y una rama que va a la región dorsal. Muy bien. Luego tenemos aquí esta arteria, la plantar medial. Casi en el 90% de los casos o más, la arteria plantar medial sigue su curso y va a dar una arteria que va al primer dedo, ¿no? Primer dedo, como colateral medial del primer dedo, la colateral lateral del primer dedo. Y aparece aquí una rama que existe en muy pocos casos, casi es inconstante. Esta rama de la arteria plantar interna, que desciende al cuarto dedo, se toma el nombre de rama superficial de la arteria plantar medial. Y cuando esta arteria existe y se une a esta superficie, lo que tenemos aquí, a la arteria plantar profunda y la arteria anatomótica de la plantar lateral, se anatomos ahí, toma el nombre de arco plantar superficial. Y no existe más que en un 10% de los casos. Así que hay que revisar alguna literatura. Ustedes pueden entrar a cualquier portal de las páginas de consulta en anatomía y pongan ahí estudio del arco plantar superficial o del arco plantar profundo y van a ver seguramente algunos trabajos que van a tener que aclarar la predominancia del arco plantar profundo. Aquí vemos la superficie plantar, el arco plantar profundo. Como tenemos aquí la metatarsiana plantar que llega a la falange media, da un ramo para la región dorsal y otro ramo para la región plantar. Si me preguntan, la irrigación de la punta del dedo, ¿por quién está irrigado? Arterias plantares que corresponden al arco plantar profundo. Arterias metatarsianas plantares, que se continúan con digitales. Miren dónde llegan las arterias del arco dorsal, hasta la falange a través de las arterias digitales dorsales. Por eso es que es importante que nosotros tengamos en cuenta la vascularización cuando hay traumatismos en la región del pie. Si yo tengo un traumatismo que me ha golpeado en la zona plantar, posiblemente en estas ramas que son muy delgadas se origine una trombosis y hagan perder la punta del dedo. Pero los pacientes que no tienen traumatismo, que son enfermedades metabólicas, como la diabetes mellitus, hace posible que esta diabetes tenga una predilección de isquemia, porque camina junto con los filetes simpáticos y parasimpáticos que acompañan a las arterias,
hace una vasoconstricción y produce necrosis no solamente de la punta del pie, sino también necrosis de la plantar, pie, antepie, retropie o parte distal de la pierna. Irreversible, que solamente es posible que nosotros tengamos que pensar en que se le tiene que cortar el pie. No hay otra opción, porque la necrosis produce infección y la infección puede producir una septicemia que complique la vida del paciente. Entonces, en la profundidad de la superficie plantar y dorsal también tenemos elementos venosos que acompañan a la arteria. Por ejemplo, la arteria dorsal del pie habrá una vena dorsal del pie, una vena tibial anterior. En la región plantar también vamos a ver el arco plantar del pie que va por el canal retromalleolar medial, venas plantares lateral y medial que se juntan para dar la vena tibial posterior, que se une con este tronco venoso de la arteria peronea, la vena peronea, y en la superficie del anillo de sodio recibe a la vena tibial anterior. Las dos venas tibiales forman la vena poplitea, que atraviesa el rombo popliteo para ir al anillo del tercer autor y llamarse vena femoral. Igual que en la mano, el sistema venoso superficial está a cargo de este sector, ya lo hemos visto en el cadáver, la vena safena mayor y la vena safena menor. La safena mayor y menor se origina del arco venoso dorsal del pie, más arco venoso del primer dedo para la safena mayor, por delante del canal, por delante del malleolo medial o tibial, y ya sabemos su curso. Y hemos observado que lo acompaña este nervio safeno. La red dorsal del pie, la red dorsal del punto medio, aparece esta vena, la vena safena menor, que va por detrás del malleolo peroneo fibular, surco intergastrocnemico y perfora la fascia poplitea para drenar a la vena. Igual que en la mano, este sistema venoso está acompañado de linfáticos. Los linfáticos que avanzan por la safena mayor van a la región inguinofemoral para de ahí profundizarse hacia la vena femoral. En cambio, los linfáticos que acompañan a las venas profundas, como son la vena tibial posterior, vena tibial anterior, sirven su cadena a través del hiato del sodio, el hiato del tercer autor, y con ellos a la profundidad de la vena femoral y los vasos internos. Estos son los elementos que van a formar la inervación sensitiva del pie. Si yo tengo que mirar el pie, tengo que mirar el dorso del pie y la planta del pie. No voy a mirar el lado, los bordes, porque pertenece a inervación sensitiva de los nervios que vamos a mencionar. Aquí en el dorso del pie yo tengo que observar que está aquí el nervio fibular superficial, en amarillo. ¿Quién está en celeste? El nervio fibular profundo. ¿Hasta dónde? Hasta las falanges proximales, parte de la falange media y distal, igual como en la región de la mano. Tenemos que observar cómo los nervios que están aquí del plantar medial y del plantar lateral van hacia el dorso de los dedos en la falange distal y parte de la media para cubrir el primero, segundo, tercero y mitad medial del cuarto para el nervio plantar medial y la mitad lateral del cuarto y el quinto para el nervio plantar lateral. Entonces, si me dicen ¿cuántos nervios están aquí en el dorso del pie? Hay 4 nervios: fibular superficial, fibular profundo, plantar medial y plantar lateral. Ahora, si yo tengo la planta del pie, ¿qué nervio vamos a encontrar? El nervio tibial posterior a través de sus ramas calcáneas, mediales del nervio tibial posterior. Habrá que observar también que la división corresponde a esta superficie que estamos viendo aquí en color oscuro, morado, al nervio plantar medial, primero, segundo, tercero y la mitad del cuarto. En cambio, la mitad lateral del cuarto y el quinto dedo para el nervio plantar lateral. Esto es la planta del pie, esto es el talón que pertenece al nervio tibial con sus ramas, al cambio medial, al cambio lateral.
Muy bien, jóvenes, esta es la última clase. Plantares comunes. Espero que estudien, espero que mejoren sus notas. La verdad que si ustedes salen mal ahora ya es preocupante. Y se lo digo de buena intención. No es mi afán de